Millonario dejó a su esposa por una joven. El tribunal quedó en shock cuando la niña declaró: ¿Cómo puedes hacernos esto, Eduardo? ¿A mí? ¿A nuestra hija?, gritó María, sus ojos llenos de lágrimas. Eduardo, un hombre de 50 años, alto y de porte distinguido, permanecía de pie en el centro de la sala, su rostro una máscara de determinación fría. María, lo siento, pero ya no puedo seguir viviendo esta mentira. He encontrado el amor verdadero. ¿Amor verdadero? María soltó una risa amarga. ¿Con esa niña? Sofía no es una niña, respondió Eduardo con firmeza. Tiene 25 años y me hace sentir vivo de nuevo. En ese momento, una pequeña figura apareció en lo alto de las escaleras. Lucía, la hija de 7 años de la pareja, observaba la escena con ojos grandes y asustados. «Papá, ¿a dónde vas?», preguntó con voz temblorosa. Eduardo miró a su hija, y por un momento, un destello de duda cruzó su rostro. Pero rápidamente se recompuso. «Papá necesita irse por un tiempo, cariño. Pero te prometo que nos veremos pronto». María corrió hacia su hija, abrazándola protectoramente. «No puedes simplemente irte así, Eduardo. ¿Qué hay de Lucía? ¿Qué hay de nuestra familia?». Eduardo recogió su maleta y se dirigió hacia la puerta. «Lo siento, María. Ya tomé mi decisión. Mi abogado se pondrá en contacto contigo». Y con esas palabras, Eduardo Sánchez salió de la casa, dejando tras de sí el eco de los sollozos de su esposa y el silencioso desconcierto de su hija. El frío aire de la noche parecía burlarse de la calidez que alguna vez había existido en ese hogar, ahora destrozado por la ambición y el deseo de un hombre que lo tenía todo, pero que anhelaba más. Mientras su coche se alejaba por el camino de entrada, Eduardo no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Pero la imagen de Sofía, joven y hermosa, esperándolo, eclipsó rápidamente cualquier remordimiento. El millonario había tomado su decisión, sin imaginar las consecuencias que estaban por venir. El eco de los pasos de María resonaba en el pasillo del juzgado, su determinación palpable en cada movimiento. Con Lucía de la mano, se detuvo frente a la oficina de su abogado, respirando profundamente antes de entrar. «Buenos días, señora Sánchez», saludó el abogado, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina. «¿Está lista para iniciar el proceso?». María asintió, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Más que lista, doctor Ramírez. No permitiré que Eduardo me arrebate a mi hija». Lucía miró a su madre, sus ojos grandes llenos de confusión y miedo. «Mamá, ¿voy a ver a papá?». María se arrodilló frente a su hija, acariciando suavemente su mejilla. «Cariño, estamos aquí para asegurarnos de que siempre estemos juntas. Pero sí, es posible que veas a papá». El doctor Ramírez revisó unos documentos antes de hablar. «María, debo advertirte. Eduardo ha contratado al mejor abogado de la ciudad. Esto no será fácil». «No me importa», respondió María, su voz cargada de emoción. «Lucharé con todo lo que tengo. Lucía es mi vida». Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Eduardo se reunía con su propio abogado, un hombre de traje impecable y sonrisa astuta. «Eduardo, amigo mío», dijo el abogado, «¿estás seguro de querer pelear por la custodia? Sería más fácil llegar a un acuerdo». Eduardo, con Sofía a su lado, negó con la cabeza. «No, quiero a mi hija conmigo. María no puede quitármela». Sofía apretó la mano de Eduardo, su juventud contrastando con las arrugas de preocupación en el rostro del millonario. «Cariño, haremos lo que sea necesario. Lucía estará con nosotros». De vuelta en el juzgado, María y su abogado presentaban la demanda de custodia. Cada palabra escrita en el documento parecía pesar toneladas, cargada con el futuro de una niña inocente. «Con esto», dijo el doctor Ramírez, «comienza oficialmente la batalla legal». María miró a Lucía, quien jugaba distraídamente con una muñeca en el rincón de la oficina. Su corazón se encogió al pensar en lo que vendría. «Que Dios nos ayude», susurró,
preparándose para la tormenta que se avecinaba. El proceso de custodia había comenzado, y con él, una serie de eventos que sacudirían los cimientos de todas las vidas involucradas. Nadie podía prever el giro dramático que tomaría este caso, ni el papel crucial que jugaría la pequeña Lucía en el desenlace de esta historia de amor, traición y redención. El día del juicio llegó con una tensión palpable en el aire. La sala del tribunal estaba llena, con María y Eduardo sentados en mesas opuestas, sus abogados susurrando estrategias de último momento. Lucía, vestida con un vestido azul celeste, esperaba fuera con una asistente social. El juez, un hombre de aspecto severo, entró en la sala. Todos de pie, anunció el alguacil. En el caso de Custodia Sánchez vs. Sánchez, comenzó el juez, procederemos a escuchar los testimonios. Los abogados presentaron sus argumentos iniciales, pintando retratos contrastantes de Eduardo y María. La tensión crecía con cada palabra. De repente, el abogado de María se puso de pie. Su señoría, solicitamos llamar a un testigo inesperado. El juez, intrigado, asintió. Proceda. Llamamos a Lucía Sánchez al estrado. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Eduardo se inclinó hacia su abogado, susurrando furiosamente. María, por su parte, parecía tan sorprendida como todos los demás. La puerta se abrió, y Lucía entró, sus pequeños pasos resonando en el silencio repentino. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en sus padres antes de subir al estrado. El juez se inclinó hacia adelante, su voz suavizándose. Hola, Lucía. ¿Sabes por qué estás aquí hoy? Lucía asintió, su voz sorprendentemente clara. Sí, señor. Estoy aquí para hablar sobre mi papá y mi mamá. El abogado de María se acercó, su expresión gentil. Lucía, ¿puedes contarnos cómo te sientes sobre lo que está pasando en tu familia? Lucía miró a sus padres, sus ojos llenos de una sabiduría impropia de su edad. Estoy triste, comenzó, y el corazón de todos en la sala pareció detenerse. Papá se fue con una señora que no es mamá, y ahora todos pelean. Eduardo se removió incómodo en su asiento, mientras María luchaba por contener las lágrimas. Pero, continuó Lucía, su voz ganando fuerza, hay cosas que nadie sabe. Cosas que he visto y escuchado. El juez se inclinó aún más cerca, su curiosidad evidente. ¿Qué cosas, Lucía? La niña tomó un profundo respiro, y cuando habló, sus palabras cayeron como bombas en la sala del tribunal. La señora nueva de papá, ella no es buena. Hace cosas malas cuando papá no mira. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en la pequeña niña, cuyas palabras estaban a punto de cambiar el curso del juicio de una manera que nadie podía haber anticipado. El silencio en la sala del tribunal se volvió aún más denso mientras todos esperaban que Lucía continuara. La pequeña, con una madurez sorprendente para sus 7 años, tomó un profundo respiro antes de seguir hablando. La señora Sofía, comenzó Lucía, su voz suave pero clara, ella me dice cosas cuando papá no está. Me dice que pronto seré su hija y que mamá ya no me querrá. María ahogó un sollozo, mientras Eduardo palidecía visiblemente. El juez, inclinándose hacia adelante, preguntó con gentileza, Lucía, ¿puedes contarnos más sobre eso? La niña asintió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Un día, cuando papá salió a comprar helado, Sofía me sentó y me dijo, tu mamá ya no te quiere, por eso tu papá y yo te llevaremos lejos. Será nuestro secreto, punto. Un murmullo de indignación recorrió la sala. El abogado de Eduardo se puso de pie, protestando, objeción, su señoría. Esto es Hirsch, la niña podría estar inventando. Denegada, interrumpió el juez, sus ojos fijos en Lucía. Continúa, pequeña. Lucía, con voz temblorosa pero decidida, prosiguió, yo le dije que no era cierto, que mi mamá me amaba. Entonces ella se enojó mucho. Me agarró fuerte del brazo y me dijo que si le contaba a alguien, lastimaría a mi mamá. María, incapaz de contenerse,
sollozó abiertamente. Eduardo, por su parte, miraba a Lucía con una mezcla de horror y confusión. Lucía, preguntó el juez con suavidad, ¿le contaste esto a tu papá? La niña negó con la cabeza, sus ojos llenos de miedo. Tenía miedo. Sofía dijo que nadie me creería, que pensarían que estaba mintiendo. El abogado de María, aprovechando el momento, preguntó, Lucía, ¿hay algo más que quieras contarnos sobre Sofía o sobre cómo te sientes? Lucía miró directamente a su padre, sus palabras cargadas de emoción, papá, yo te quiero mucho, pero Sofía me da miedo. No quiero ir con ella. Quiero quedarme con mamá. Eduardo, visiblemente conmocionado, intentó ponerse de pie, pero su abogado lo detuvo. El juez, con voz firme, declaró, creo que hemos escuchado suficiente por ahora. Tomaremos un receso de 30 minutos. Mientras Lucía bajaba del estrado, el caos se desató en la sala. María corrió hacia su hija, abrazándola con fuerza, mientras Eduardo permanecía sentado, su mundo desmoronándose a su alrededor. El testimonio de Lucía había cambiado todo. Lo que comenzó como una simple batalla por la custodia se había convertido en algo mucho más oscuro y complejo. Ahora, con las revelaciones de la niña, el caso tomaba un giro inesperado, dejando a todos preguntándose qué más saldría a la luz y cómo afectaría el futuro de esta familia fracturada. Tras el receso, la tensión en la sala del tribunal era palpable. El juez, con expresión grave, reanudó la sesión. Lucía, ¿hay algo más que quieras compartir con nosotros? La niña, aún en el estrado, asintió lentamente. Sus ojos, llenos de una mezcla de miedo y determinación, recorrieron la sala antes de fijarse en su padre. Papá, comenzó Lucía, su voz temblando ligeramente, hay más cosas que no sabes. Cosas que vi y escuché. Eduardo se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de preocupación y confusión. ¿Qué cosas, mi amor? Lucía tomó aire profundamente antes de continuar. Un día, cuando creían que estaba dormida, escuché a Sofía hablando por teléfono. Decía cosas raras sobre dinero y papeles importantes. El abogado de María se acercó al estrado. Lucía, ¿puedes decirnos exactamente qué escuchaste? Ella dijo, todo va según el plan. Pronto tendremos acceso a las cuentas y los documentos. El viejo tonto no sospecha nada, punto. La voz de Lucía imitaba el tono despectivo de Sofía. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Eduardo se puso pálido, mientras María cubría su boca con las manos, horrorizada. Hay más, continuó Lucía, su voz ganando fuerza. Vi a Sofía sacando papeles del despacho de papá y tomándoles fotos con su teléfono. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que era un juego secreto y que no debía contárselo a nadie. El juez, visiblemente perturbado, se dirigió a Eduardo. Señor Sánchez, ¿estaba usted al tanto de estas actividades? Eduardo, aturdido, solo pudo negar con la cabeza. No, no tenía idea. Esto no puede ser cierto. Lucía, con lágrimas en los ojos, miró directamente a su padre. Es verdad, papá. Yo no miento. Sofía no es quien tú crees. El abogado de Eduardo, desesperado, intentó intervenir. Su señoría, esto es absurdo. No podemos basar decisiones en las fantasías de una niña. Pero el daño ya estaba hecho. El juez, con expresión severa, ordenó, quiero una investigación inmediata sobre estas acusaciones. Señor Sánchez, le sugiero que coopere plenamente. María, incapaz de contenerse, se acercó a Lucía y la abrazó con fuerza. Mi valiente niña, susurró entre lágrimas. Eduardo, por su parte, parecía un hombre destrozado. Su mundo, construido sobre lo que ahora parecían ser mentiras, se desmoronaba ante sus ojos. El tribunal entero estaba conmocionado. Lo que había comenzado como un simple caso de custodia se había convertido en una revelación de engaños y posibles actividades criminales. Nadie podía prever cómo terminaría esto, pero una cosa era clara,
la valiente declaración de una niña de 7 años había cambiado el curso de todo. Mientras Lucía era escoltada fuera del estrado, sus ojos se encontraron con los de su padre. En esa mirada había dolor, pero también una fuerza inquebrantable. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba saliendo a la luz, y nada volvería a ser igual para la familia Sánchez. El caos se desató en la sala del tribunal tras las revelaciones de Lucía. El juez ordenó un receso, y los abogados de ambas partes se apresuraron a reagruparse. En un rincón apartado, el doctor Ramírez, abogado de María, se pasaba las manos por el cabello, visiblemente agitado. Esto no estaba en el plan, murmuró para sí mismo, mientras María se acercaba. Doctor Ramírez, ¿qué sucede? ¿No es esto bueno para nuestro caso?, preguntó ella, confundida por la reacción de su abogado. El doctor Ramírez la miró con ojos llenos de preocupación. María, no entiende. Esto va mucho más allá de un simple caso de custodia ahora. Estamos hablando de posibles actividades criminales, fraude, esto es grande, demasiado grande. Pero, ¿no es eso mejor? Seguramente ahora ganaré la custodia, insistió María. El abogado negó con la cabeza. No es tan simple. Si lo que Lucía dice es cierto, y hay una investigación, esto podría afectar a Eduardo financieramente. Eso significa que los acuerdos de manutención, la división de bienes, todo podría cambiar drásticamente. María palideció al comprender las implicaciones. Dios mío, ¿qué hemos desatado? Mientras tanto, al otro lado de la sala, Eduardo discutía acaloradamente con su abogado. Tienes que hacer algo, exigió Eduardo, su voz un susurro frenético. No puedo perder todo por lo que he trabajado. Su abogado, sudando profusamente, respondió, Eduardo, esto es serio. Si hay una pizca de verdad en lo que tu hija ha dicho, estamos ante un problema mucho mayor que la custodia. Necesitamos cambiar de estrategia, y rápido. De repente, el asistente del juez se acercó a ambos grupos. El juez quiere ver a los abogados en su despacho, ahora. Los dos abogados intercambiaron miradas de preocupación antes de seguir al asistente. El doctor Ramírez se volvió hacia María, quédese aquí. Intentaré averiguar qué está pasando. En el pasillo, Eduardo alcanzó a su abogado. Haz lo que sea necesario, murmuró, deslizando discretamente un sobre en el bolsillo de su chaqueta. El abogado asintió gravemente antes de entrar al despacho del juez. María, sola en la sala del tribunal, se acercó a Lucía, quien estaba sentada en silencio, aparentemente ajena al caos que había desencadenado. Cariño, susurró María, acariciando el cabello de su hija, ¿estás bien? Lucía levantó la mirada, sus ojos llenos de una madurez impropia de su edad. Mamá, ¿hice lo correcto? Tengo miedo. María abrazó a su hija, luchando contra sus propias lágrimas. Hiciste lo correcto, mi amor. Siempre debes decir la verdad, no importa qué. Mientras madre e hija se consolaban mutuamente, en el despacho del juez se tomaban decisiones que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. La tensión en el aire era palpable, y todos esperaban con ansiedad el próximo giro en este drama judicial que se había vuelto mucho más complejo de lo que nadie podría haber imaginado. Tras una tensa espera, los abogados regresaron del despacho del juez con expresiones sombrías. El juez retomó su asiento y, con voz firme, anunció, dadas las graves acusaciones presentadas, este tribunal no puede ignorar la posibilidad de actividades ilícitas. Por lo tanto, ordeno que se llame a declarar a Sofía Mendoza. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Eduardo se tensó visiblemente, mientras María apretaba la mano de Lucía. Sofía entró en la sala, su belleza juvenil contrastando con la seriedad del ambiente. Caminó con confianza hacia el estrado, lanzando una mirada rápida a Eduardo antes de tomar asiento. El fiscal se acercó, su voz cargada de intención. Señorita Mendoza, ¿puede explicarnos su relación con el señor Sánchez? Sofía, con una sonrisa practicada, respondió, por supuesto. Eduardo y yo nos enamoramos. Es tan simple como eso.
¿Y qué nos puede decir sobre las acusaciones de la hija del señor Sánchez?, presionó el fiscal. La sonrisa de Sofía flaqueó por un momento. Esa niña tiene una imaginación muy activa. Claramente está confundida por la separación de sus padres. Lucía, desde su asiento, exclamó: «Eso no es cierto». María la silenció suavemente, pero el daño ya estaba hecho. El juez, con una mirada penetrante, se dirigió a Sofía. «Señorita Mendoza, le recuerdo que está bajo juramento». Sofía tragó saliva, su compostura comenzando a desmoronarse. Yo solo quería una vida mejor. Eduardo me prometió». «¿Qué le prometió exactamente?», interrumpió el fiscal. «Una vida de lujos, viajes, todo lo que siempre soñé», respondió Sofía, su voz quebrándose. «Pero nunca quise lastimar a nadie, especialmente a la niña». Eduardo se puso de pie abruptamente. «Sofía, cállate», gritó, pero el juez lo silenció con una mirada severa. Sofía, con lágrimas en los ojos, continuó: «Es cierto. Tomé fotos de documentos. Había un plan para transferir fondos. Pero no fue mi idea, yo solo seguía órdenes». La sala estalló en murmullos. María abrazó a Lucía protectoramente, mientras Eduardo parecía hundirse en su asiento. El juez, golpeando su mazo, ordenó silencio. Dadas estas nuevas revelaciones, este caso ya no se trata solo de custodia. Ordeno una investigación completa de las finanzas del señor Sánchez y las actividades de la señorita Mendoza. Eduardo, desesperado, intentó hablar: «Su señoría, puedo explicar». «Silencio, señor Sánchez», interrumpió el juez. «Tendrá su oportunidad de explicarse, pero por ahora, dada la naturaleza de estas acusaciones, ordeno que tanto usted como la señorita Mendoza queden bajo custodia policial hasta que se complete la investigación». Mientras los oficiales se acercaban a Eduardo y Sofía, Lucía miró a su padre con una mezcla de tristeza y determinación. María, por su parte, no pudo evitar sentir una punzada de compasión por el hombre que una vez amó. El caso, que había comenzado como una simple disputa por la custodia, se había convertido en algo mucho más grande y oscuro. Mientras Eduardo y Sofía eran escoltados fuera de la sala, quedaba claro que la vida de todos los involucrados había cambiado para siempre, todo gracias a la valiente declaración de una niña de 7 años. El tribunal quedó en silencio tras la salida de Eduardo y Sofía. El juez, con expresión grave, se dirigió a María y Lucía. «Señora Sánchez, en vista de los acontecimientos, la custodia temporal de Lucía queda bajo su responsabilidad. Sin embargo, aún hay asuntos que necesitamos aclarar». El juez hizo una pausa, sus ojos fijos en la pequeña. «Lucía, sé que esto es difícil, pero necesitamos que nos cuentes más sobre lo que has visto y oído». Lucía, aferrándose a la mano de su madre, asintió valientemente. «Sí, señor juez». El fiscal se acercó con gentileza. «Lucía, ¿puedes contarnos más sobre cómo te trataba Sofía cuando estabas con tu padre?». La niña tomó aire, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Ella era amable cuando papá estaba cerca. Pero cuando él se iba, cambiaba. ¿Cómo cambiaba, cariño?, preguntó María suavemente. «Se volvía fría», respondió Lucía, su voz temblando ligeramente. «Me decía cosas que me asustaban. Una vez me dijo que si no hacía lo que ella quería, haría que papá me mandara lejos, a un internado donde no vería a nadie». Un murmullo de indignación recorrió la sala. El juez frunció el ceño, visiblemente perturbado. «Lucía», continuó el fiscal, «¿alguna vez viste a Sofía hacer algo que te pareciera extraño o malo?». La niña asintió lentamente. «Una noche, cuando creían que estaba dormida, la vi hablando por teléfono en el jardín. Estaba muy enojada y decía cosas sobre acelerar el plan y deshacerse del viejo. Tenía miedo de que estuviera hablando de papá». María ahogó un sollozo, abrazando a su hija con fuerza. El juez, con voz firme pero compasiva, se dirigió a Lucía. «Has sido muy valiente, Lucía.
Gracias por contarnos todo esto. Sé que no ha sido fácil. El fiscal, visiblemente conmovido, añadió, Su Señoría, creo que es evidente que estamos ante un caso de manipulación emocional grave hacia una menor, además de las posibles actividades ilícitas ya mencionadas. El juez asintió gravemente. Estoy de acuerdo. Ordeno una evaluación psicológica inmediata para Lucía y una investigación exhaustiva de todas las propiedades y cuentas del señor Sánchez. Volviéndose hacia María, el juez continuó, Señora Sánchez, se le otorga la custodia completa de Lucía hasta que se resuelva este caso. Además, se emitirá una orden de restricción contra la señorita Mendoza. María, con lágrimas en los ojos, asintió agradecida. Gracias, Su Señoría. Protegeré a mi hija con mi vida. Mientras el tribunal se preparaba para concluir la sesión, Lucía miró a su madre con ojos llenos de esperanza y alivio. Mamá, ¿ya se acabó? ¿Ya no tendremos que ver a Sofía? María abrazó a su hija, su voz mezclada con amor y determinación. No, mi amor. No tendrás que volver a verla. Estamos a salvo ahora. El juez, observando la escena, no pudo evitar sentir una mezcla de admiración por la valentía de la niña y preocupación por lo que aún estaba por venir. El caso Sánchez había tomado un giro inesperado, revelando una trama de engaños y manipulación que nadie había previsto. Mientras la sala se vaciaba lentamente, quedaba claro que este era solo el comienzo de un largo y complicado proceso legal que cambiaría para siempre las vidas de todos los involucrados. Mientras María y Lucía se preparaban para salir del juzgado, una conmoción en el pasillo llamó su atención. Una mujer mayor, de porte elegante y mirada firme, irrumpió en la sala seguida por un séquito de abogados. ¿Dónde está mi hijo?, exigió la mujer, su voz resonando con autoridad. El juez, sorprendido por la interrupción, preguntó, ¿quién es usted, señora? Soy Dolores Sánchez, la madre de Eduardo, respondió ella, avanzando hacia el estrado. Y exijo saber qué está pasando aquí. María, instintivamente, acercó a Lucía hacia sí. La niña miró a su abuela con una mezcla de miedo y curiosidad. Dolores, al ver a su nieta, suavizó momentáneamente su expresión. Lucía, mi niña, ven aquí. Pero Lucía se aferró a su madre, negando con la cabeza. El juez, recuperando el control de la situación, intervino, Señora Sánchez, su hijo está bajo custodia policial debido a graves acusaciones. Este no es el momento ni el lugar para... Tonterías, interrumpió Dolores. Conozco a mi hijo. Él nunca haría nada ilegal. Se volvió hacia María, sus ojos ardiendo de indignación. Tú, dijo, señalándola acusadoramente. Tú estás detrás de todo esto, ¿no es así? Siempre fuiste una oportunista. María, encontrando una fuerza que no sabía que tenía, respondió, no, Dolores. Esto no es obra mía. Es el resultado de las acciones de Eduardo y esa mujer. Lucía, reuniendo coraje, habló, abuela, papá hizo cosas malas. Sofía también. Yo los vi. Dolores se quedó sin palabras por un momento, la duda cruzando su rostro por primera vez. Lucía, cariño, ¿qué estás diciendo? El juez, aprovechando el momento de silencio, intervino, Señora Sánchez, su nieta ha proporcionado un testimonio crucial en este caso. Le sugiero que escuche atentamente antes de hacer acusaciones. Dolores, visiblemente conmocionada, se sentó lentamente. Quiero escuchar todo, dijo, su voz ahora más suave. Quiero saber qué ha hecho mi hijo. Durante la siguiente hora, el juez y los abogados resumieron los eventos del día para Dolores. Con cada revelación, la mujer parecía envejecer años, el peso de la verdad cayendo sobre sus hombros. Finalmente, con lágrimas en los ojos, Dolores se acercó a María y Lucía. Lo siento, dijo, su voz quebrada. Lo siento mucho. No sabía, no quería ver. María, conmovida por el cambio en su ex-suegra, asintió silenciosamente. Dolores se arrodilló frente a Lucía. Mi valiente niña, dijo.
acariciando su mejilla. Perdóname por no haberte escuchado antes. Lucía, con la inocencia y compasión propias de un niño, abrazó a su abuela. Está bien, abuela. Todos cometemos errores. El juez, observando la escena, habló suavemente: creo que por hoy hemos tenido suficiente. Señora Sánchez, le sugiero que coopere con la investigación. Puede ser crucial para ayudar a su hijo. Dolores asintió, poniéndose de pie con dignidad renovada. Lo haré. Por el bien de mi nieta, haré lo que sea necesario para que se sepa la verdad. Mientras salían de la sala del tribunal, María, Lucía y Dolores caminaban juntas, unidas por primera vez en mucho tiempo. El caso Sánchez había dado otro giro inesperado, pero esta vez, parecía haber una luz de esperanza en medio de la tormenta. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba saliendo a la luz, y con ella, la posibilidad de sanación y reconciliación. Mientras el caso Sánchez parecía alcanzar un punto crítico, un giro inesperado sacudió la sala del tribunal. Las puertas se abrieron de golpe, y un hombre de mediana edad, con aspecto nervioso y sudoroso, irrumpió en la sala. «Detengan todo», gritó, jadeando. «Tengo información crucial sobre este caso». El juez, visiblemente irritado por otra interrupción, golpeó su mazo. «¿Quién es usted y qué significa esta intromisión?». El hombre, tratando de recuperar el aliento, se presentó: «Me llamo Carlos Ramírez. Era el asistente personal de Eduardo Sánchez». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. María y Dolores intercambiaron miradas de asombro, mientras Lucía se aferraba a la mano de su madre. El fiscal, intrigado, se acercó a Carlos. «Señor Ramírez, ¿qué información tiene que sea tan importante como para interrumpir estos procedimientos?». Carlos, con manos temblorosas, sacó una memoria USB de su bolsillo. «Tengo pruebas. Pruebas de todo. De los negocios turbios de Eduardo, de las manipulaciones de Sofía, de todo». El juez, ahora completamente atento, ordenó que se acerque el testigo. «Quiero escuchar lo que tiene que decir». Carlos avanzó hacia el estrado, sus ojos recorriendo nerviosamente la sala. «He estado trabajando para Eduardo durante años. Al principio, todo parecía normal, pero luego llegó Sofía». «¿Qué cambió con la llegada de la señorita Mendoza?», preguntó el fiscal. Carlos tragó saliva antes de continuar. Eduardo empezó a involucrarse en negocios cada vez más arriesgados. Transferencias de dinero sospechosas, contratos fraudulentos. Y Sofía, ella era la mente detrás de todo. Dolores ahogó un sollozo, mientras María abrazaba protectoramente a Lucía. «¿Por qué decidió venir hoy, señor Ramírez?», inquirió el juez. Carlos miró directamente a Lucía. «Por ella. Cuando escuché su testimonio, no pude seguir callando. Esa niña tuvo el valor que a mí me faltó durante tanto tiempo». Lucía, con ojos grandes y llenos de emoción, susurró: «Gracias, señor Carlos». El fiscal, tomando la memoria USB, se dirigió al juez: «Su señoría, solicito un receso para examinar esta nueva evidencia». El juez asintió gravemente. «Concedido. Tomaremos un receso de 2 horas. Señor Ramírez, usted permanecerá bajo custodia hasta que podamos verificar su testimonio». Mientras los oficiales escoltaban a Carlos fuera de la sala, María se volvió hacia Dolores, su voz cargada de emoción: «¿Cree que esto cambiará algo?». Dolores, con lágrimas en los ojos, respondió: «No lo sé, María. Pero al menos ahora conoceremos la verdad, por dolorosa que sea». Lucía, mirando a ambas mujeres, dijo con una sabiduría más allá de sus años: «La verdad siempre sale a la luz, ¿verdad, mamá?». María asintió, abrazando a su hija. «Sí, mi amor. Y gracias a ti, hoy estamos más cerca de ella». Mientras la sala se vaciaba lentamente, la tensión en el aire era palpable. La aparición sorpresa de Carlos Ramírez había añadido una nueva capa de complejidad al ya complicado caso Sánchez. Nadie sabía con certeza qué revelarían las pruebas en esa memoria USB, pero una cosa era clara:
las vidas de todos los involucrados estaban a punto de cambiar drásticamente una vez más. Tras el receso, la tensión en la sala del tribunal era palpable. El juez entró con expresión grave, seguido por los abogados y el fiscal, todos visiblemente afectados por lo que habían descubierto. «Orden en la sala», anunció el juez, su voz resonando en el silencio sepulcral. «Hemos revisado la evidencia proporcionada por el señor Ramírez y es abrumadora». María apretó la mano de Lucía, mientras Dolores se inclinaba hacia adelante, su rostro una máscara de ansiedad. El fiscal se puso de pie, sosteniendo una carpeta. «Su señoría, con su permiso, quisiera llamar nuevamente a Lucía Sánchez al estrado». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. María miró al juez con preocupación, pero éste asintió gravemente. «Lucía, cariño», dijo María suavemente, «¿estás lista para hablar una vez más?» La niña asintió con determinación. «Sí, mamá. Quiero que todos sepan la verdad». Lucía caminó hacia el estrado, su pequeña figura irradiando una valentía que conmovió a todos los presentes. El fiscal se acercó con gentileza. «Lucía, hemos descubierto algunas cosas en los documentos del señor Ramírez. Necesito que me digas si lo que voy a contarte es cierto o no, ¿de acuerdo?» «Sí, señor», respondió Lucía con voz clara. «Lucía, ¿es cierto que tu papá te dijo que tu mamá ya no te quería y que por eso te ibas a vivir con él y Sofía?» Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Sí, papá me dijo que mamá ya no me quería porque yo le recordaba a él. Dijo que era mejor que me fuera a vivir con ellos». María ahogó un sollozo, mientras Dolores cerraba los ojos con dolor. El fiscal continuó: «¿Y es cierto que Sofía te amenazó si contabas algo de lo que veías en casa?» Lucía asintió, su voz temblando ligeramente. «Ella dijo que si hablaba, haría que papá me mandara lejos, a un lugar donde nunca volvería a ver a mamá». El juez, visiblemente conmovido, intervino: «Lucía, has sido increíblemente valiente. ¿Hay algo más que quieras decirnos?» La niña miró directamente al juez, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «Sí, señor juez. Quiero que sepan que amo a mi papá, pero lo que hizo estuvo mal. Y Sofía, ella no es una buena persona. Mintió mucho, a todos nosotros». El silencio que siguió fue ensordecedor. El fiscal, con voz quebrada, dijo: «No más preguntas, su señoría». El juez asintió, su voz cargada de emoción. «Lucía, puedes volver con tu madre. Has sido más valiente de lo que muchos adultos podrían ser». Mientras Lucía regresaba junto a María, quien la envolvió en un abrazo protector, el juez se dirigió a la sala. A la luz de esta nueva evidencia y el testimonio de Lucía, este tribunal no tiene más remedio que proceder con cargos criminales contra Eduardo Sánchez y Sofía Mendoza. La custodia completa de Lucía se otorga a María Sánchez, con derechos de visita supervisada para la señora Dolores Sánchez, si así lo desea. Dolores, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se acercó a María y Lucía. «Lo siento tanto», susurró. «Nunca imaginé, nunca quise creer». María, en un gesto de compasión, tomó la mano de Dolores. «Lo sé. Todos fuimos engañados». Lucía, mirando a su madre y a su abuela, dijo con una sabiduría más allá de sus años: «¿Podemos ser una familia de nuevo? ¿Sin mentiras esta vez?» Las dos mujeres asintieron, abrazando a la niña. En medio del caos y la tragedia, un rayo de esperanza brillaba. La verdad, por dolorosa que fuera, había salido a la luz, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo para esta familia fracturada. Mientras la sala del tribunal comenzaba a vaciarse, un oficial se acercó al juez y le susurró algo al oído. El juez, con expresión grave, se dirigió a los presentes: «Señoras y señores, ha surgido un nuevo desarrollo. Sofía Mendoza ha solicitado hablar con el tribunal. Dice tener información crucial que podría cambiar todo lo que hemos escuchado hasta ahora». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. María abrazó a Lucía protectoramente, mientras Dolores se tensaba visiblemente.
Momentos después, Sofía entró en la sala, escoltada por 2 guardias. Su apariencia era un marcado contraste con la joven segura y atractiva que todos recordaban. Parecía agotada, con el maquillaje corrido y el cabello despeinado. «Señorita Mendoza», comenzó el juez, «entiendo que tiene algo que decir a este tribunal». Sofía asintió, su voz temblorosa pero decidida. «Sí, su señoría. Necesito confesar». El fiscal se acercó, intrigado. «Adelante, señorita Mendoza. La escuchamos». Sofía tomó un profundo respiro antes de comenzar. «Todo lo que han escuchado es cierto. Manipulé a Eduardo, manipulé a Lucía, pero no fue idea mía». «¿Qué quiere decir?», preguntó el juez, inclinándose hacia adelante. «Fui contratada», continuó Sofía, lágrimas formándose en sus ojos. «Contratada para seducir a Eduardo, para ayudar a destruirlo». María jadeó, mientras Dolores se ponía de pie, gritando, «¡Mentirosa! ¿Quién te contrataría para algo así?». Sofía, con voz quebrada, respondió, «Su otro hijo, Roberto. El hermano de Eduardo». Un silencio ensordecedor cayó sobre la sala. Dolores se tambaleó, teniendo que ser sostenida por María. «Roberto siempre estuvo celoso de Eduardo», explicó Sofía. «Quería tomar el control de la empresa familiar. Me contrató para seducir a Eduardo, para ayudar a desmantelar su imperio desde adentro». Lucía, con lágrimas en los ojos, se acercó al estrado. «¿Por qué me hiciste daño a mí? Yo no te hice nada». Sofía miró a la niña, el remordimiento evidente en su rostro. «Lo siento tanto, Lucía. Estaba tan enfocada en el plan, en el dinero, que olvidé que estaba lastimando a una niña inocente. Nunca podré perdonarme por eso». El juez, visiblemente conmocionado, se dirigió al fiscal. «Quiero una orden de arresto para Roberto Sánchez inmediatamente. Y señorita Mendoza, aunque su confesión será tomada en cuenta, no la exime de responsabilidad en este caso». Sofía asintió, resignada. «Lo entiendo, su señoría. Estoy lista para enfrentar las consecuencias de mis acciones». Mientras Sofía era escoltada fuera de la sala, María se acercó a Dolores, quien parecía haber envejecido años en cuestión de minutos. «Dolores», dijo María suavemente, «lo siento mucho. Nadie merece pasar por algo así». Dolores, con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió, «Mis 2 hijos, ¿cómo pudo pasar esto?». Lucía, en un gesto de compasión que sorprendió a todos, tomó la mano de su abuela. «Abuela, a veces las personas hacen cosas malas. Pero eso no significa que no podamos perdonar y volver a empezar». El juez, observando la escena, habló con voz solemne, «Este caso ha revelado una trama más compleja y dolorosa de lo que cualquiera podría haber imaginado. Tomaremos un receso de 24 horas para procesar esta nueva información y determinar los próximos pasos». Mientras la sala se vaciaba lentamente, quedaba claro que la historia de la familia Sánchez estaba lejos de terminar. La verdad, en toda su crudeza, había salido a la luz, dejando tras de sí corazones rotos y vidas destrozadas. Pero en medio de la tragedia, la inocencia y sabiduría de una niña brillaba como un faro de esperanza, sugiriendo que quizás, solo quizás, había un camino hacia la redención y la sanación. Al día siguiente, la sala del tribunal estaba abarrotada. El aire pesado con anticipación y tensión. El juez entró, su rostro marcado por la gravedad de la situación. «Orden en la sala», anunció, su voz resonando en el silencio. «Hemos revisado toda la evidencia y los testimonios. Este caso ha tomado giros que nadie podría haber previsto». María apretó la mano de Lucía, mientras Dolores, sentada cerca, parecía haber envejecido años en una noche. El juez continuó, «Antes de proceder, hay alguien más que desea hablar. Eduardo Sánchez ha solicitado dirigirse al tribunal». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Eduardo entró, escoltado por guardias. Su apariencia era un marcado contraste con el hombre poderoso y seguro que todos recordaban.
Parecía derrotado, sus ojos cargados de remordimiento. Señor Sánchez, dijo el juez, tiene la palabra. Eduardo miró a su alrededor, sus ojos deteniéndose en Lucía. Yo quiero confesar, comenzó, su voz quebrada. Todo lo que han dicho es cierto. Me dejé cegar por la ambición y la lujuria. Lastimé a las personas que más amaba. Se volvió hacia María y Lucía. Lo siento tanto. Sé que no merezco su perdón, pero quiero que sepan la verdad. Fui un tonto, un cobarde. Lucía, con lágrimas en los ojos, preguntó, papá, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué dijiste que mamá no me quería? El rostro de Eduardo se contrajo de dolor. Mi amor, fue el error más grande de mi vida. Estaba tan desesperado por tenerte conmigo, por no perder lo único puro en mi vida, que recurrí a mentiras horribles. Nunca podré perdonarme por eso. El juez, visiblemente conmovido, intervino. Señor Sánchez, ¿entiende la gravedad de sus acciones? Eduardo asintió. Sí, su señoría. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Solo pido una cosa, la oportunidad de algún día, si ellas lo permiten, poder reparar el daño que he causado a mi hija y a María. María, con voz temblorosa, habló, Eduardo, nos has lastimado profundamente. Pero por el bien de Lucía, estoy dispuesta a considerar un camino hacia el perdón, con tiempo y mucha terapia. Dolores, quien había permanecido en silencio, se puso de pie. Hijo, has cometido errores terribles. Pero eres mi hijo, y te amo. Enfrentaremos esto juntos, como familia. El juez, asintiendo gravemente, pronunció, Eduardo Sánchez, será procesado por fraude y manipulación emocional de un menor. Sin embargo, su confesión y arrepentimiento serán tomados en cuenta. Se le permitirá, bajo estricta supervisión, comenzar un programa de terapia familiar con su hija y ex esposa, si ellas así lo desean. Lucía, en un momento de pura emoción, corrió hacia su padre. Los guardias, tras una señal del juez, permitieron el abrazo. Papá, sollozó Lucía, te quiero, pero lo que hiciste estuvo muy mal. Eduardo, abrazando a su hija con lágrimas en los ojos, respondió, lo sé, mi amor. Pasaré el resto de mi vida tratando de enmendarlo. Mientras la escena se desarrollaba, el juez reflexionó en voz alta, este caso nos recuerda que incluso en las situaciones más oscuras, existe la posibilidad de redención y sanación. La justicia se servirá, pero también debemos recordar el poder del perdón y la importancia de la familia. La sala del tribunal, testigo de tantas emociones en los últimos días, ahora era escenario de un momento de catarsis colectiva. La verdad, en toda su crudeza, había salido a la luz, dejando heridas profundas pero también abriendo la puerta a la posibilidad de sanación y reconciliación. Mientras la familia Sánchez se abrazaba, unidos en el dolor pero también en la esperanza, quedaba claro que su viaje apenas comenzaba. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, había un rayo de esperanza en el horizonte. En los días siguientes al emotivo encuentro en la sala del tribunal, la investigación sobre el caso Sánchez se intensificó. El fiscal, determinado a descubrir hasta el último detalle de la conspiración, convocó a una reunión urgente con el juez y los abogados de ambas partes. Señoras y señores, comenzó el fiscal, su voz cargada de gravedad, hemos descubierto nueva evidencia que arroja luz sobre la profundidad de esta trama. El juez se inclinó hacia adelante, intrigado. Proceda, fiscal. El fiscal desplegó una serie de documentos sobre la mesa. Hemos encontrado un rastro de transacciones financieras que vinculan no solo a Roberto Sánchez con Sofía Mendoza, sino también con varios ejecutivos de alto nivel en la empresa de los Sánchez. María, quien había sido invitada a la reunión junto con Dolores, jadeó sorprendida. ¿Qué significa esto? Significa, continuó el fiscal, que la conspiración para derrocar a Eduardo era mucho más amplia de lo que pensábamos. Parece que Roberto había estado planeando esto durante años, reclutando aliados dentro de la empresa. Dolores, con lágrimas en los ojos, murmuró, mi hijo, ¿cómo pudo? El abogado de Eduardo intervino,
¿Cómo afecta esto a mi cliente? El fiscal suspiró. Por un lado, muestra que Eduardo fue, en cierta medida, una víctima de una conspiración elaborada. Por otro, algunas de estas transacciones sugieren que Eduardo no era tan inocente como nos hizo creer. ¿Qué quiere decir?, preguntó María, su voz temblorosa. Parece que Eduardo sospechaba algo, explicó el fiscal. Hay evidencia de que intentó contraatacar, utilizando métodos cuestionables. En el proceso, puso en riesgo no solo su fortuna, sino también el futuro de Lucía. El juez, visiblemente perturbado, preguntó, ¿dónde está Roberto Sánchez ahora? Esa es la parte más preocupante, su señoría, respondió el fiscal. Roberto ha desaparecido. Creemos que huyó del país tan pronto como Sofía confesó. Un silencio tenso cayó sobre la sala. María, con voz quebrada, preguntó, ¿qué pasará ahora con Lucía? ¿Cómo la protegemos de todo esto? El juez, con expresión compasiva, respondió, la seguridad y el bienestar de Lucía siguen siendo nuestra prioridad. Señora Sánchez, ¿estaría dispuesta a que Lucía hable con un psicólogo infantil especializado? Podría ayudarla a procesar todo esto. María asintió, agradecida. Por supuesto, haré lo que sea necesario por mi hija. Dolores, recuperando algo de su compostura, añadió, yo también quiero ayudar. Sé que he cometido errores, pero quiero estar ahí para Lucía, y para ti, María, si me lo permites. María, sorprendida por el gesto, tomó la mano de Dolores. Gracias, Dolores. Creo que todos necesitamos apoyo en estos momentos. El fiscal, revisando sus notas, concluyó, continuaremos la investigación. Es probable que se presenten más cargos contra Eduardo y los ejecutivos involucrados. En cuanto a Roberto, hemos emitido una orden de búsqueda internacional. El juez, asintiendo gravemente, dijo, este caso ha revelado una red de engaños y traiciones que va más allá de lo que podríamos haber imaginado. Pero en medio de toda esta oscuridad, veo una luz, la fuerza y el amor de una familia dispuesta a sanar y reconstruirse. Mientras la reunión concluía, María y Dolores salieron juntas, unidas por su preocupación por Lucía. En el pasillo, se encontraron con la pequeña, quien las esperaba con su terapeuta. Mamá, abuela, dijo Lucía, corriendo hacia ellas, ¿está todo bien? María, abrazando a su hija, respondió con una sonrisa triste pero esperanzada, estamos trabajando en ello, mi amor. Juntas, superaremos esto. Mientras las 3 generaciones de mujeres Sánchez se abrazaban, quedaba claro que el camino hacia la sanación sería largo y difícil. Pero también era evidente que, con amor, verdad y perseverancia, había esperanza para un futuro mejor, libre de los engaños y las manipulaciones del pasado. En la siguiente audiencia, la tensión en la sala del tribunal era palpable. Los abogados de ambas partes se preparaban para presentar sus argumentos finales, mientras el juez observaba con expresión grave. La credibilidad de Lucía se había convertido en el punto central del caso. El abogado de Eduardo se puso de pie, ajustando su corbata nerviosamente. Su señoría, si bien reconocemos la valentía de la joven Lucía, debemos cuestionar la fiabilidad de su testimonio. Una niña de su edad es fácilmente influenciable y... Objeción, interrumpió el abogado de María, poniéndose de pie de un salto. Está cuestionando la integridad de una testigo clave sin fundamentos. El juez, con un suspiro cansado, intervino, abogados, acérquense al estrado. Mientras los abogados se acercaban, María apretó la mano de Lucía, quien observaba todo con ojos grandes y preocupados. Mamá, susurró Lucía, ¿por qué dicen que puedo estar mintiendo? Yo solo dije la verdad. María abrazó a su hija, conteniendo las lágrimas. Lo sé, cariño. A veces, los adultos complican las cosas. Pero la verdad siempre sale a la luz. El juez, después de una breve discusión con los abogados, se dirigió a la sala. Hemos llegado a un punto crítico en este caso. La credibilidad del testimonio de Lucía Sánchez es fundamental para determinar el resultado. Se volvió hacia donde estaba sentada Lucía.
Lucía, ¿podrías acercarte, por favor? Con pasos temblorosos pero decididos, Lucía se acercó al estrado. El juez la miró con una mezcla de compasión y seriedad. Lucía, comenzó el juez, su voz suavizándose, entiendo que has pasado por mucho. Quiero que sepas que este tribunal valora enormemente tu valentía. Pero necesito preguntarte algo muy importante. ¿Entiendes la diferencia entre la verdad y una mentira? Lucía asintió solemnemente. Sí, señor juez. Mi mamá siempre me ha enseñado que mentir está mal, y que la verdad, aunque a veces duela, es siempre lo correcto. El juez sonrió ligeramente. Eres una niña muy inteligente, Lucía. Ahora, ¿puedes mirarme a los ojos y decirme que todo lo que has contado en este tribunal es la verdad? Lucía, con una madurez que sorprendió a todos los presentes, miró directamente al juez. Señor juez, todo lo que he dicho es verdad. Vi cosas que me asustaron, escuché cosas que no entendía del todo. Pero nunca he mentido. Mi papá y Sofía hicieron cosas malas, y eso me dolió mucho. Pero mentir solo haría que todo fuera peor. Un silencio profundo cayó sobre la sala. El juez, visiblemente conmovido, asintió. Gracias, Lucía. Puedes volver con tu madre. Volviéndose hacia los abogados, el juez declaró, este tribunal no tiene motivos para dudar del testimonio de Lucía Sánchez. Su declaración será considerada como evidencia válida y crucial en este caso. El abogado de Eduardo pareció hundirse en su asiento, mientras que el de María apenas podía contener su alivio. Sin embargo, continuó el juez, dada la complejidad de este caso y las ramificaciones que tiene para todas las partes involucradas, tomaremos un receso de 48 horas antes de emitir un veredicto final. Quiero que todos reflexionen sobre el impacto que sus acciones han tenido, no solo en términos legales, sino en la vida de una niña inocente. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, María abrazó a Lucía con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor, susurró. Lucía, con lágrimas en los ojos, respondió, solo quería que todos supieran la verdad, mamá. ¿Crees que papá algún día entenderá cuánto nos lastimó? María, mirando hacia donde Eduardo era escoltado fuera de la sala, respondió con voz quebrada, espero que sí, cariño. Por el bien de todos nosotros, espero que sí. El caso Sánchez se acercaba a su conclusión, pero el verdadero desafío apenas comenzaba, sanar las heridas y reconstruir una familia destrozada por la ambición y el engaño. Y en el centro de todo, una niña cuya valentía y honestidad habían sacudido los cimientos de un imperio construido sobre mentiras. Las 48 horas de espera se sintieron como una eternidad para la familia Sánchez. Finalmente, el día del veredicto llegó. La sala del tribunal estaba llena a rebosar, la tensión era palpable en el aire. El juez entró, su rostro una máscara de solemnidad. Todos de pie, anunció el alguacil. María apretó la mano de Lucía, mientras Dolores, sentada cerca, contenía la respiración. Eduardo, flanqueado por guardias, parecía haber envejecido años en cuestión de días. En el caso del Estado contra Eduardo Sánchez, comenzó el juez, este tribunal ha llegado a una decisión. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Lucía se aferró a su madre, sus ojos grandes llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Eduardo Sánchez, continuó el juez, se le encuentra culpable de fraude financiero, manipulación emocional de un menor y obstrucción de la justicia. Un murmullo recorrió la sala. Eduardo bajó la cabeza, mientras María cerraba los ojos, una lágrima solitaria corriendo por su mejilla. Sin embargo, prosiguió el juez, tomando en cuenta su confesión tardía y su aparente arrepentimiento, así como el testimonio de su hija Lucía, este tribunal ha decidido lo siguiente, todos contuvieron el aliento. Se le sentencia a 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 3 años, siempre y cuando cumpla con un riguroso programa de terapia y rehabilitación. Además, se le ordena pagar una compensación sustancial a su ex esposa María y a su hija Lucía. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Eduardo. Señor Sánchez, se le permitirá, bajo estricta supervisión,
mantener contacto con su hija a través de visitas monitoreadas y terapia familiar, si ella así lo desea. Su futuro con Lucía dependerá enteramente de sus acciones y su compromiso con la rehabilitación. Lucía, con lágrimas en los ojos, miró a su padre. Eduardo, encontrando su mirada, articuló en silencio: lo siento. El juez continuó: en cuanto a Sofía Mendoza, dada su cooperación con la investigación, se les sentencia a 3 años de prisión, con 2 años adicionales de libertad condicional. Volviéndose hacia María, el juez añadió: señora Sánchez, se le otorga la custodia completa de Lucía. El tribunal recomienda encarecidamente que tanto usted como su hija continúen con la terapia para procesar los eventos de los últimos meses. María asintió, abrazando a Lucía con fuerza. Finalmente, concluyó el juez, se emite una orden de búsqueda y captura internacional para Roberto Sánchez. La investigación sobre su participación en esta conspiración continúa abierta. Mientras el juez se preparaba para levantar la sesión, Lucía se puso de pie repentinamente. ¿Puedo decir algo, por favor?, preguntó con voz temblorosa pero decidida. El juez, sorprendido, asintió. Adelante, Lucía. La niña miró a su alrededor, sus ojos deteniéndose en cada miembro de su familia. Sé que todos han hecho cosas malas, comenzó, su voz ganando fuerza. Pero también sé que en el fondo, todos me quieren. Y yo los quiero a todos. ¿No podemos intentar ser una familia de nuevo? ¿Sin mentiras esta vez? El silencio que siguió fue ensordecedor. María, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hija. Dolores sollozó suavemente, mientras Eduardo, escoltado por los guardias, luchaba por contener sus propias lágrimas. El juez, visiblemente conmovido, habló: la sabiduría de esta niña es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Que sus palabras sirvan de guía para el largo camino de sanación que tienen por delante. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, quedaba claro que el caso Sánchez había llegado a su fin, pero la historia de esta familia estaba lejos de terminar. El camino hacia la redención y la reconciliación sería largo y difícil, pero las palabras de Lucía habían plantado una semilla de esperanza en el corazón de todos. En ese momento, mientras la familia Sánchez se enfrentaba a un futuro incierto pero lleno de posibilidades, una cosa quedaba clara: el amor de una niña tenía el poder de comenzar a sanar incluso las heridas más profundas. Los meses pasaron, y la vida de la familia Sánchez se adaptó lentamente a su nueva realidad. María y Lucía se mudaron a una casa más pequeña, lejos de los recuerdos dolorosos de su antigua vida. Dolores, cumpliendo su promesa, se mantuvo cerca, ayudando en lo que podía y construyendo una relación más fuerte con su nieta. Una tarde soleada, mientras Lucía jugaba en el jardín, María recibió una llamada inesperada. Su rostro palideció mientras escuchaba al interlocutor. «Mamá», preguntó Lucía, notando el cambio en la expresión de su madre. «¿Qué pasa?» María, con manos temblorosas, colgó el teléfono. Era el abogado de tu padre, cariño. Parece que tu tío Roberto ha sido localizado. Lucía dejó caer su juguete, sus ojos grandes por la sorpresa. ¿El tío Roberto? ¿El que hizo cosas malas? Sí, mi amor, respondió María, sentándose junto a su hija. Lo han encontrado en un país lejano. Lo van a traer de vuelta para que responda por sus acciones. En ese momento, Dolores llegó, notando inmediatamente la tensión en el aire. ¿Qué sucede? María le contó la noticia, y Dolores se desplomó en una silla, su rostro una mezcla de alivio y dolor. Mi Roberto. ¿Qué va a pasar ahora? Lucía, con una madurez sorprendente, tomó las manos de su madre y su abuela. ¿Esto significa que finalmente sabremos toda la verdad? María asintió, abrazando a su hija. Eso espero, cariño. Pero también significa que tendremos que ser muy fuertes. Pueden salir a la luz cosas que nos duelan. Dolores, con lágrimas en los ojos, añadió: Lucía, mi niña, ¿cómo te sientes con todo esto? Lucía guardó silencio por un momento, reflexionando. Tengo miedo, admitió finalmente.
Pero también quiero saber por qué el tío Roberto hizo lo que hizo. ¿Creen que él también pueda cambiar, como papá está intentando hacerlo? María y Dolores intercambiaron miradas, sorprendidas por la profundidad de las palabras de Lucía. No lo sé, mi amor, respondió María con honestidad. Pero lo que sí sé es que, pase lo que pase, estaremos juntas. Dolores asintió, añadiendo, y no olvides que tu padre, a pesar de sus errores, está trabajando duro para ser una mejor persona. Tal vez Roberto también pueda hacerlo. Lucía, con una pequeña sonrisa, dijo, quizás podamos visitarlo en la cárcel, como hacemos con papá. Tal vez si siente que alguien cree en él, quiera cambiar. María, conmovida por la compasión de su hija, la abrazó con fuerza. Eres increíble, Lucía. Tu corazón es tan grande. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Era el terapeuta familiar, recordándoles su sesión semanal. ¿Creen que deberíamos contarle a papá sobre el tío Roberto en nuestra próxima visita?, preguntó Lucía mientras se preparaban para salir. María y Dolores se miraron, conscientes de lo delicado de la situación. Lo discutiremos con el terapeuta, decidió María. Pero recuerda, Lucía, pase lo que pase, estamos juntas en esto. Mientras la familia se dirigía a su sesión de terapia, el futuro seguía siendo incierto. La captura de Roberto abría un nuevo capítulo en la saga de los Sánchez, uno que prometía más revelaciones y desafíos. Pero con cada paso, con cada conversación honesta y cada muestra de amor incondicional, estaban construyendo algo nuevo y precioso de las cenizas de su pasado destrozado. La historia de los Sánchez estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, había una verdadera esperanza de que el final podría ser uno de redención y amor, guiado por la sabiduría y el corazón puro de una niña llamada Lucía. La noticia de la captura de Roberto Sánchez se extendió rápidamente, y pronto llegó el día de su primera audiencia en el tribunal. La familia Sánchez se preparaba para enfrentar otro capítulo doloroso de su historia. María, Lucía y Dolores entraron en la sala del tribunal, sus pasos resonando en el silencio tenso. Eduardo, escoltado por guardias, ya estaba allí, su mirada fija en la puerta por donde entraría su hermano. «Papá», susurró Lucía, acercándose cautelosamente. Eduardo levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y amor. «Mi pequeña», respondió suavemente. «Lo siento tanto, no deberías tener que pasar por esto». Antes de que Lucía pudiera responder, las puertas se abrieron de golpe. Roberto Sánchez entró, escoltado por policías. Su apariencia era desaliñada, muy diferente del exitoso empresario que alguna vez fue. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Dolores se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. «Mis hijos», murmuró, «¿cómo llegamos a esto?». Roberto, al ver a su familia, se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron los rostros familiares, deteniéndose finalmente en Lucía. Por un momento, una chispa de algo, remordimiento, vergüenza, cruzó su rostro. El juez entró y la audiencia comenzó. Mientras el fiscal detallaba los cargos contra Roberto, Lucía se inclinó hacia su madre. «Mamá», susurró, «el tío Roberto parece muy triste. ¿Crees que está arrepentido como papá?». María, sorprendida por la observación de su hija, respondió suavemente, «No lo sé, cariño. A veces es difícil saber lo que sienten los adultos». De repente, Roberto se puso de pie. «Su señoría», dijo, su voz quebrada, «quiero confesar. Quiero contar toda la verdad». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El juez, tras un momento de duda, asintió. «Proceda, señor Sánchez». Roberto tomó un profundo respiro. «Todo comenzó hace años. Siempre estuve celoso de Eduardo, de su éxito, de su familia perfecta. Planeé destruirlo, usar a Sofía para manipularlo. Pero...». Su voz se quebró, «nunca pensé en el daño que causaría a Lucía, a mi propia sobrina». Se volvió hacia su familia, lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento tanto. Eduardo, hermano, te fallé».
Mamá, te decepcioné. Y Lucía. Su voz se ahogó con un sollozo. Mi pequeña Lucía, espero que algún día puedas perdonar a este tonto tío tuyo. El silencio en la sala era ensordecedor. Eduardo, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su hermano, una mezcla de dolor y comprensión en su rostro. Lucía, en un impulso que sorprendió a todos, se soltó de la mano de su madre y corrió hacia Roberto. Los guardias se tensaron, pero el juez les hizo una señal para que no intervinieran. Tío Roberto, dijo Lucía, su voz clara en el silencio de la sala, hiciste cosas muy malas. Lastimaste a mucha gente. Pero si de verdad lo sientes, si quieres cambiar como papá está cambiando, creo que podemos perdonarte. Roberto cayó de rodillas, abrazando a su sobrina mientras sollozaba. Lo siento tanto, repetía una y otra vez. María y Dolores se acercaron, sus propias lágrimas cayendo libremente. Eduardo, aún restringido por los guardias, extendió una mano hacia su hermano. El juez, visiblemente conmovido, habló: este tribunal ha sido testigo de muchas tragedias, pero también de momentos de redención extraordinarios. Señor Roberto Sánchez, su confesión será tomada en cuenta. Sin embargo, aún debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras la familia Sánchez se abrazaba, unidos en el dolor pero también en la esperanza de sanación, quedaba claro que su viaje estaba lejos de terminar. Los desafíos que enfrentarían serían numerosos, pero por primera vez, parecía que podrían enfrentarlos juntos. La sala del tribunal, testigo de tantas emociones en los últimos meses, ahora era escenario de un momento de reconciliación que nadie hubiera creído posible. Y en el centro de todo, una niña cuyo amor y compasión habían tocado incluso los corazones más endurecidos, ofreciendo una oportunidad de redención que muchos pensaban perdida para siempre. Los meses pasaron, y la vida de la familia Sánchez se transformó en una serie de visitas a la cárcel, sesiones de terapia y lenta reconstrucción de confianza. Un día, María recibió una llamada inesperada del abogado de Eduardo. Señora Sánchez, dijo la voz al otro lado de la línea, Eduardo ha cumplido con todos los requisitos de su programa de rehabilitación. El juez está considerando su liberación anticipada. María sintió que el mundo se detenía por un momento. «¿Liberación anticipada?», repitió, su voz apenas un susurro. Lucía, que estaba cerca, levantó la mirada de su tarea. «¿Mamá? ¿Qué pasa?». María cubrió el teléfono con la mano. «Es sobre tu padre, cariño. Parece que podría salir de la cárcel pronto». Los ojos de Lucía se abrieron de par en par, una mezcla de emoción y miedo reflejándose en ellos. ¿De verdad? ¿Papá vendrá a casa? María volvió al teléfono, escuchando los detalles mientras su mente giraba con las implicaciones. Después de colgar, se sentó junto a Lucía, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Mi amor», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «tu papá ha estado trabajando muy duro para ser una mejor persona. El juez cree que podría estar listo para salir antes de lo esperado». Lucía asintió lentamente, procesando la información. «Y eso es bueno, ¿verdad?». María suspiró. «Es complicado, cariño. Tu padre ha cambiado mucho, pero aún tenemos que ser cautelosos. Necesitaremos tiempo para adaptarnos». En ese momento, Dolores entró en la habitación, notando inmediatamente la tensión en el aire. «¿Qué sucede?». María le contó las noticias, y Dolores se sentó pesadamente, su rostro una mezcla de emociones. «Dios mío», murmuró, «¿estamos listos para esto?». Lucía, sorprendiendo a ambas mujeres, habló con una madurez más allá de sus años. «Creo que deberíamos darle una oportunidad a papá. Ha estado tratando de cambiar, ¿verdad? Como el tío Roberto». María y Dolores intercambiaron miradas, asombradas por la sabiduría de la niña. «Tienes razón, mi amor», dijo María suavemente. «Pero también debemos ser cuidadosos. Las cosas no pueden volver a ser como antes, no de inmediato». Dolores asintió, añadiendo, «Quizás deberíamos hablar con el terapeuta familiar sobre cómo manejar esto». Lucía,
Con una pequeña sonrisa, sugirió, ¿y si invitamos a papá a cenar cuando salga? Así podemos estar todos juntos, pero en un lugar seguro. María abrazó a su hija, conmovida por su compasión y sensatez. Esa es una idea maravillosa, cariño. Lo discutiremos con el terapeuta. Mientras la familia se preparaba para esta nueva fase en su vida, el aire estaba cargado de una mezcla de esperanza y aprensión. La liberación anticipada de Eduardo representaba tanto una oportunidad como un desafío. Esa noche, mientras Lucía se preparaba para dormir, le preguntó a su madre, «Mamá, ¿crees que algún día podremos ser una familia normal de nuevo?» María, sentada al borde de la cama, acarició el cabello de su hija. «No sé si seremos normales, mi amor. Pero creo que podemos ser una familia feliz y amorosa, a nuestra manera. Será diferente, pero puede ser hermoso si todos trabajamos juntos». Lucía sonrió, cerrando los ojos. «Me gusta eso. Diferente pero hermoso». Mientras María apagaba la luz, se dio cuenta de que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. La familia Sánchez había pasado por el fuego de la adversidad y, aunque marcada, estaba emergiendo más fuerte y unida que nunca. El camino hacia la verdadera reconciliación y sanación apenas comenzaba, pero con el amor y la sabiduría de Lucía guiándolos, había esperanza de que finalmente pudieran encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelaban. El día de la liberación de Eduardo llegó más pronto de lo que la familia esperaba. La tensión era palpable en el aire mientras María, Lucía y Dolores esperaban en la sala de su modesta casa. El timbre sonó, provocando un sobresalto en todas. María, con manos temblorosas, abrió la puerta. Allí estaba Eduardo, más delgado y con el pelo canoso, pero con una mirada clara y arrepentida en sus ojos. «Hola», dijo suavemente, su voz cargada de emoción. «Papá», susurró Lucía, dando un paso adelante. Eduardo se arrodilló, abriendo los brazos. «Mi pequeña», dijo, con lágrimas en los ojos. Lucía corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. María y Dolores observaban, con una mezcla de alegría y aprensión. «Pasen», dijo María finalmente, rompiendo el momento. «La cena está casi lista». Mientras se sentaban a la mesa, el silencio era incómodo. Eduardo miró a su alrededor, notando los cambios en la casa, en su familia. «Yo, no sé por dónde empezar», comenzó Eduardo, su voz quebrada. «Lo siento tanto. Sé que esas palabras no son suficientes, pero...» «Papá», interrumpió Lucía, «¿de verdad has cambiado? ¿Ya no harás cosas malas?» Eduardo miró a su hija, sus ojos llenos de determinación y remordimiento. «Mi amor, he trabajado muy duro para cambiar. Prometo que nunca más los lastimaré. Quiero ser el padre que mereces, si me dan la oportunidad». María, con voz temblorosa, habló: «Eduardo, apreciamos tu esfuerzo. Pero entiendes que las cosas no pueden volver a ser como antes, ¿verdad? Necesitamos tiempo, necesitamos confiar de nuevo». Eduardo asintió solemnemente. «Lo entiendo completamente. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, a ir tan lento como ustedes necesiten». Dolores, quien había permanecido en silencio, finalmente habló: «Hijo, has cometido errores terribles. Pero estoy orgullosa de ver que estás intentando enmendarlos. Todos merecemos una segunda oportunidad». La cena continuó, la conversación fluyendo lentamente, alternando entre momentos de tensión y destellos de la calidez familiar que alguna vez compartieron. Lucía observaba a sus padres, sus ojos brillando con esperanza. Después de la cena, mientras Eduardo se preparaba para irse, Lucía lo abrazó una vez más. «Papá, ¿vendrás a mi recital de piano la próxima semana?» Eduardo miró a María, buscando su aprobación. Ella asintió lentamente. «Me encantaría, princesa», respondió él, con una sonrisa genuina. Mientras Eduardo se despedía, prometiendo mantenerse en contacto y respetar los límites establecidos, María sintió una mezcla de emociones. Miedo, esperanza, y un tenue sentimiento de que quizás, solo quizás,
podrían reconstruir algo hermoso de las cenizas de su pasado. Esa noche, mientras arropaba a Lucía, la niña preguntó: «Mamá, ¿crees que algún día podremos ser una familia feliz de nuevo?». María besó la frente de su hija, reflexionando sobre la pregunta. Cariño, ser una familia feliz no significa que todo sea perfecto. Significa que, a pesar de los problemas y errores, nos amamos y trabajamos juntos para superarlos. Y creo que estamos en el camino correcto. Lucía sonrió, cerrando los ojos. Me gusta eso. Somos una familia que está aprendiendo a ser feliz de nuevo. Mientras apagaba la luz, María se dio cuenta de que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. La familia Sánchez había sido probada por el fuego de la adversidad, pero de alguna manera, estaban emergiendo más fuertes, más sabios y más unidos que nunca. El camino hacia la verdadera reconciliación y sanación apenas comenzaba, pero con el amor y la sabiduría de Lucía guiándolos, y la voluntad de todos de hacer las cosas bien esta vez, había una genuina esperanza de que finalmente pudieran encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelaban. La historia de los Sánchez estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, el final parecía prometedor, lleno de posibilidades de amor, perdón y redención. Los días pasaron y llegó el tan esperado recital de piano de Lucía. La pequeña sala de conciertos de la escuela estaba llena de padres y familiares emocionados. María y Dolores se sentaron en primera fila, sus rostros una mezcla de orgullo y ansiedad. ¿Crees que vendrá?, susurró Dolores, mirando nerviosamente hacia la puerta. María apretó los labios, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y preocupación. Prometió que lo haría. Por el bien de Lucía, espero que cumpla. Justo cuando las luces comenzaban a atenuarse, la puerta trasera se abrió silenciosamente. Eduardo entró, con un pequeño ramo de flores en la mano. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrar a María y Dolores. Con un gesto tímido, se sentó en la última fila. El recital comenzó, y cuando llegó el turno de Lucía, la pequeña salió al escenario, sus ojos buscando ansiosamente entre el público. Cuando vio a su padre al fondo de la sala, una sonrisa iluminó su rostro. Lucía comenzó a tocar, sus dedos danzando sobre las teclas con una gracia y emoción que sorprendió a todos. La melodía, dulce y melancólica, parecía contar la historia de su familia, momentos de dolor, de separación, pero también de esperanza y amor. María no pudo contener las lágrimas, recordando cómo Lucía había practicado incansablemente, canalizando todas sus emociones en la música. Dolores apretó su mano, igualmente conmovida. Cuando la última nota resonó en la sala, hubo un momento de silencio antes de que estallaran los aplausos. Lucía hizo una reverencia, sus ojos brillantes buscando a su familia. Después del recital, mientras los padres felicitaban a sus hijos, Lucía corrió hacia María y Dolores. «Lo hice». «¿Me escucharon?», exclamó emocionada. «Estuviste maravillosa, mi amor», dijo María, abrazándola con fuerza. «Una verdadera artista», añadió Dolores, con lágrimas de orgullo en los ojos. En ese momento, Eduardo se acercó tímidamente, con el ramo de flores en la mano. «Lucía», dijo suavemente, «estuviste increíble. Estoy tan orgulloso de ti». Lucía lo miró, sus ojos brillando de emoción. «¿Viniste?». «Por supuesto», respondió Eduardo, arrodillándose para estar a su altura. «No me lo habría perdido por nada del mundo». Hubo un momento de tensión mientras Eduardo miraba a María, pidiendo permiso silenciosamente. Ella asintió levemente, y Eduardo entregó las flores a Lucía. «Gracias, papá», dijo Lucía, abrazándolo. María observó la escena, su corazón dividido entre la alegría de ver a su hija feliz y el miedo residual de confiar nuevamente en Eduardo. Dolores, notando su conflicto interno, le dio un apretón reconfortante en el hombro. «Un día a la vez», murmuró Dolores. «Estamos en el camino correcto». Mientras la pequeña familia compartía este momento de alegría, una figura familiar entró en la sala. Roberto, escoltado por un guardia, se acercó tímidamente. «Espero no estar interrumpiendo», dijo suavemente.
Me dieron permiso especial para venir. No quería perderme el recital de mi sobrina. Lucía, al ver a su tío, corrió hacia él. Tío Roberto. ¿Viniste también? El guardia, conmovido por la escena, dio un paso atrás, permitiendo un breve abrazo. Eduardo y Roberto intercambiaron miradas, una mezcla de remordimiento y esperanza en sus ojos. María y Dolores observaban, asombradas por cómo la música de Lucía había logrado reunir a esta familia fracturada, aunque fuera por un breve momento. Mientras salían de la escuela, Lucía caminando entre sus padres, con Dolores y Roberto siguiendo de cerca, había una sensación palpable de que algo había cambiado. No era perfecto, aún había mucho por sanar, mucho por reconstruir, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía como si estuvieran verdaderamente unidos como familia. ¿Podemos ir todos a tomar un helado?, preguntó Lucía, su voz llena de esperanza. Los adultos se miraron, sorprendidos por la simplicidad y el poder de la petición de la niña. Creo que eso sería maravilloso, dijo María finalmente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Mientras caminaban juntos hacia la heladería, cada uno llevando el peso de su pasado pero también la esperanza del futuro, quedaba claro que el viaje de sanación de la familia Sánchez estaba lejos de terminar. Pero con cada pequeño paso, con cada momento compartido, estaban escribiendo un nuevo capítulo en su historia, uno lleno de perdón, amor y la posibilidad de un mañana más brillante. La heladería estaba llena de risas y conversaciones animadas, pero en la mesa de los Sánchez reinaba un silencio tenso. Lucía, ajena a la incomodidad de los adultos, disfrutaba alegremente de su helado de chocolate. Entonces, comenzó Eduardo, rompiendo el silencio, ¿cómo van las cosas en la escuela, Lucía? Bien, respondió la niña entusiasmada. Estoy en el club de ciencias ahora. Estamos trabajando en un proyecto sobre el cambio climático. María sonrió con orgullo. Lucía siempre ha sido curiosa sobre el mundo que la rodea. Roberto, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante. Eso es maravilloso, Lucía. Sabes, cuando era joven, también me fascinaba la ciencia. Eduardo miró a su hermano, sorprendido. No sabía eso de ti, Roberto. Hay muchas cosas que no sabemos el uno del otro, respondió Roberto suavemente, sus ojos llenos de remordimiento. Dolores, sintiendo la tensión creciente, intervino. Quizás es hora de que todos aprendamos más sobre los demás. Sin secretos esta vez. Lucía, percibiendo el cambio en el ambiente, miró a los adultos con preocupación. ¿Están enojados? Por favor, no peleen. María tomó la mano de su hija. No, cariño. No estamos enojados. Solo estamos aprendiendo a estar juntos de nuevo. Eduardo asintió, su rostro una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Lucía, tu madre tiene razón. Todos hemos cometido errores, pero estamos aquí porque queremos ser mejores. Por ti, por nosotros mismos. Roberto, con lágrimas en los ojos, añadió, sí, pequeña. Hemos perdido mucho tiempo, pero si nos das la oportunidad, queremos ser la familia que siempre mereciste tener. Lucía miró a cada uno de los adultos, sus ojos brillando con una sabiduría más allá de sus años. Yo creo en ustedes, dijo simplemente. Sé que pueden cambiar. Sé que podemos ser felices. Sus palabras cayeron como un bálsamo sobre las heridas abiertas de la familia. Por un momento, todos se quedaron en silencio, conmovidos por la fe inquebrantable de la niña. De repente, la puerta de la heladería se abrió de golpe. Sofía entró, su rostro pálido y demacrado, muy diferente de la mujer seductora que alguna vez fue. Los encontré, dijo, su voz temblorosa. Necesito hablar con ustedes. El ambiente en la mesa cambió instantáneamente. María se tensó, acercando a Lucía protectoramente. Eduardo y Roberto se pusieron de pie, sus rostros una mezcla de sorpresa y alarma. Sofía, dijo Eduardo, su voz cargada de emociones contradictorias, ¿qué haces aquí? Sofía,
con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió: vengo a confesar. Hay más en esta historia de lo que todos saben. Y es hora de que la verdad salga a la luz, toda la verdad. Lucía, mirando a la mujer que tanto daño había causado a su familia, sorprendió a todos al decir: está bien. Escuchémosla. Los adultos miraron a la niña, asombrados por su madurez y compasión. María, después de un momento de duda, asintió lentamente. Muy bien, Sofía. Te escucharemos. Pero recuerda, Lucía está presente. Sé cuidadosa con tus palabras. Mientras Sofía se sentaba temblorosamente, la tensión en la heladería era palpable. La familia Sánchez, que apenas comenzaba a reconstruirse, se enfrentaba ahora a otra prueba. ¿Qué secretos revelaría Sofía? ¿Cómo afectaría esto a la frágil paz que habían logrado? En ese momento, unidos por el amor de una niña y la esperanza de redención, la familia Sánchez se preparaba para enfrentar una vez más su pasado, con la esperanza de que esta vez, finalmente, pudieran cerrar este doloroso capítulo de sus vidas y mirar hacia un futuro más brillante. Sofía, con manos temblorosas, se sentó en la mesa. Sus ojos recorrieron los rostros familiares, deteniéndose finalmente en Lucía, quien la miraba con una mezcla de curiosidad y cautela. Yo. Comenzó Sofía, su voz quebrándose, no sé por dónde empezar. Hay tanto que decir, tanto que confesar. Eduardo, con el ceño fruncido, la instó: empieza por el principio, Sofía. ¿Por qué lo hiciste? Sofía tomó un profundo respiro. La verdad es que, yo también fui una víctima. Roberto no fue el único que me contrató. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Roberto se tensó visiblemente, mientras María apretaba la mano de Lucía. ¿Qué quieres decir?, preguntó Dolores, su voz apenas un susurro. Fui contratada originalmente por un competidor de la empresa Sánchez, confesó Sofía. Mi misión era seducir a Eduardo, obtener información confidencial y destruir la empresa desde adentro. Pero entonces... Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces conocí a Lucía. Y todo cambió. Lucía, sorprendida, preguntó: ¿yo? ¿Qué hice? Sofía sonrió tristemente. Fuiste amable conmigo, Lucía. Me trataste como a una persona real, no como a una herramienta. Y me di cuenta de que no podía seguir con el plan original. Pero continuaste manipulándonos, acusó María, su voz cargada de dolor. Sofía asintió, avergonzada. Sí, porque para entonces Roberto ya me había descubierto. Me amenazó con exponerme si no cooperaba con su plan. Estaba atrapada. Eduardo, visiblemente conmocionado, miró a su hermano. Roberto, ¿es esto cierto? Roberto, con la cabeza gacha, asintió lentamente. Sí. Descubrí el plan original de Sofía y lo usé en mi beneficio. Lo siento tanto. Dolores, con lágrimas en los ojos, preguntó: ¿quién era el competidor? ¿Quién inició todo esto? Sofía tomó otro respiro profundo. Fue Carlos Ramírez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos, el mismo hombre que había proporcionado la evidencia crucial en el juicio, el que se había presentado como un héroe, era en realidad el arquitecto de toda la conspiración. Pero, ¿por qué confesaste en el juicio?, preguntó María a Sofía, tratando de entender. Por Lucía, respondió Sofía, mirando a la niña con ojos llenos de remordimiento. No podía seguir lastimándola. Ella me mostró que aún había bondad en el mundo, y yo quería ser mejor por ella. Lucía, con una madurez sorprendente, se levantó y se acercó a Sofía. Te perdono, dijo simplemente, abrazando a la mujer que sollozaba. Los adultos observaban, asombrados por la compasión de la niña. Eduardo, después de un momento de reflexión, habló: esto cambia muchas cosas. Necesitamos ir a la policía, contar toda la verdad. María asintió. Sí, es hora de que toda la verdad salga a la luz. Por el bien de todos nosotros. Roberto,
Con voz quebrada, añadió, estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de mis acciones. Lo siento, de verdad. Dolores, mirando a su familia reunida, dijo con voz temblorosa pero firme, hemos pasado por tanto dolor, tanta traición. Pero quizás, solo quizás, esta sea nuestra oportunidad de sanar realmente. Mientras la familia Sánchez se preparaba para enfrentar esta nueva revelación, quedaba claro que su viaje estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, parecía que todos estaban dispuestos a enfrentar la verdad juntos, guiados por el amor y la sabiduría de una niña que nunca perdió la fe en el poder de la familia y el perdón. Lucía, mirando a los adultos que la rodeaban, sonrió suavemente. ¿Ven? Les dije que podíamos ser una familia de nuevo. Diferente, pero juntos. Y con esas palabras, la familia Sánchez se embarcó en el siguiente capítulo de su historia, uno lleno de desafíos, pero también de esperanza y la promesa de un nuevo comienzo.